la formación docente, con la formación técnica, y hoy tenemos el placer de estar en la presentación del último libro de Daniel Brailovsky, que se llama Educación Digital Crítica. Y lo que queremos hacer en esta mesa es una presentación del libro, pero que se genere una conversación pedagógica entre todos, ¿sí? El libro Daniel lo hace en coproducción con Ángela Menchón, que es profesora de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Daniel, por si no lo conocen, es doctor en educación, es licenciado en educación inicial y es profe de música. Es profesor, investigador, trabaja en el nivel superior y universitario de la ciudad de Buenos Aires. Es profesor, tutor del Diploma Superior de Pedagogías de las Diferencias de Flaxo. Es generoso, es humilde, es humano y sobre todo es amigo de esta casa, y nosotros nos ponemos muy contentos por eso. Bienvenido, Daniel. Ángela Menchón y Daniel Brailovsky, que son los autores del libro, también producen y realizan un podcast que se llama Sueñan los androides, que se los recomiendo porque son muy interesantes los capítulos. Después le pasamos nuevamente el título, que se llama Sueñan los androides. Bueno, educación digital crítica. La escuela ante la smartphonización, lo dije bien, vamos, pero qué palabra le pusieron. Muy difícil, Alberto, sí, muy difícil. Educación digital crítica, la escuela ante la formatización del mundo, ¿viste? Es un libro que nos invita a recuperar el sentido de la enseñanza y a fortalecer el encuentro humano en tiempos de distracción infinita. Nos invita a poner bajo sospecha el mundo digital con inteligencia e imaginación pedagógica. En el recorrido del libro se observa la relación entre la educación, la tecnología, la vida social y qué nos pasa a nosotros con todo esto. Los autores ponen en palabra mucha tensión y realidad. Abordan la complejidad de lo real con una mirada integral y articulada entre la teoría y la práctica. Y mientras uno va leyendo el libro, la pregunta inevitable es qué sucede en la escuela ante el avance de la cultura digital. Pero ¿para qué voy a hablar yo si no tenemos a Daniel acá? Así que... Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por venir, qué lindo. Primero quiero decir muchas gracias por la invitación. Que se repite últimamente, por lo menos en los últimos años, cada vez que un nuevo libro en el que participé o algo salió a la luz, bueno, hicimos algún encuentro en el instituto y nada, gracias a las amistades de acá y a la ciudad de Lincoln, que es mi segunda patria, porque es la patria de mi amor, entonces bueno, también estoy desde hace mucho tiempo, siempre con ganas de hacer algo más. Este libro se llama Educación Digital Crítica. Bueno, lo de la smartphonización, el editor dijo, mirá, esa palabra no la va a poder pronunciar nadie. Le dijimos, no es tan difícil. Smartphonización, no es tan difícil. Pero no, nadie la pronuncia bien, así que tenía razón el editor, lo tendríamos que haber puesto como él dijo, infancias y pantallas, algo así. Bueno. Pero cuando decimos educación digital, inmediatamente pensamos en lo que viene siendo la educación digital desde que nació como tecnología educativa a fines de los 90 y en sus muchas versiones, la versión del asombro ingenuo, de que vino a innovar y a convertir a todas las clases en mejores clases, hasta que la pandemia nos dio una bofetada y nos dimos cuenta que las clases dictadas por tecnologías podían ser igual de aburridas, de monótonas y de tradicionalistas que las clases sin tecnología. Pero la perspectiva que nosotros adoptamos en este libro no es la de pensar la tecnología como algo que ayuda a la enseñanza de las áreas tradicionales. No es enseñar matemática con tecnología o enseñar historia buscando materiales en internet, sino que se trata de los aspectos preocupantes de la tecnología,
Todos sabemos que los celulares, los computadores, las aplicaciones son útiles, son prácticas, nos resuelven un montón de problemas, pero que al mismo tiempo nos traen algunos problemas también. Nos vuelven un poco más ansiosos, nos vuelven distraídos, nos interrumpen, nos impiden estar completamente solos porque todo el tiempo hay una multitud detrás de esa ventanita invitándonos a decir algo, a compartir algo, a socializar algo, y tampoco nos permiten estar plenamente con otros porque esas conversaciones siempre están interrumpidas porque vamos a buscar un dato y nos colgamos mirando las cosas de las redes, nos vuelven violentos, en fin, no hace falta explayarme mucho en esas cosas. Pero sí hace falta darle a esas cosas un lugar en el currículum. Es decir, la escuela todavía no hizo propia en sus diseños curriculares esta problemática para trabajarla de una manera sistemática, profunda, cuidadosa, estudiosa, amorosa, no desde el lugar del apuro por curarse uno desde la mirada clínica. Estas cuestiones en general se abordan desde un pensamiento en el mejor de los casos psicológico, psiquiátrico, en el peor de los casos New Age, psicología positiva, un poco banalizada, ¿no? Entonces, hagamos una búsqueda en Google, ya que estamos, sobre estos temas, y lo que primero sale es que los niños tienen que aprender a autorregularse frente a las pantallas, que las personas tienen que poder permitirles y prohibirles selectivamente según el uso que hagan, adecuado o inadecuado, que hay que hacer un ayuno intermitente de pantallas, un detox digital, que hay que superar la adicción que desarrollamos con las pantallas, que hay que hacer acuerdos de uso entre grandes y chicos, sobre los horarios y los montos del uso. Pero todas estas cuestiones plantean el problema como si fuera un problema de los individuos, que no se manejan bien, que así como un cuchillo puede usarse para cortar las milanesas o puede usarse para cometer un crimen, bueno, los celulares podrían utilizarse de buenas y malas maneras. Y lo cierto es que los celulares no son herramientas como los cuchillos, que pueden usarse bien o mal, sino que son el vehículo de capilarización de un sistema de gobierno de las voluntades, de gobierno de las atenciones, de gobierno de los vínculos, y que busca como objetivo principal poner las conductas, las voluntades, las atenciones y los vínculos al servicio del consumo. Todos hemos visto en la última década o en las últimas 2 décadas cómo el mundo concentró su poder en unas pocas personas que son los dueños de las compañías tecnológicas, y todos hemos visto cómo lo que apareció como una promesa de democratización, que fue la Internet, no sé, los que tenemos edad para haber vivido en los dos mundos con igualdad de inmersión, yo tengo 51, es decir, pasé la mitad de mi vida en el siglo XX y la otra mitad en el siglo XXI. Le mandé cartas a mi abuela cuando estaba de viaje cuando fue a visitar a su hermana, me mandé cartas con mi amigo Darío cuando vivía en Mar del Plata, me mandaba cartas con mi mamá cuando me iba de vacaciones a Uruguay, escribí a máquina en una Olivetti, el diario escolar en la escuela secundaria, ese soy yo. Y ahora, fíjense que soy alguien que tengo Facebook, Instagram, uso el chat GPT, Cloud, Gemini, DeepSeek, corrijo, mando certificados de examen, hice ayer con un programita que escribo uno y le pone los nombres de todos los alumnos de la lista y los saco un PDF para cada uno. Es decir, pertenezco a los dos mundos y pertenezco a esta generación que tenemos el privilegio de ser testigos con conocimiento de ambos mundos. Internet nació prometiendo democratizar el uso de la palabra, que todos íbamos a ser una aldea global, una sociedad más horizontal, más capilar, en la que no iba a poder hablar para todos y ser escuchado y que tenía el privilegio de conocer a un editor, de salir en el diario, etc. Cualquiera podía tener un blog y decir su verdad, y eso era democratizante, y eso era justo. Y con el correr del tiempo, la Internet como dice Ángela Menchón, la coautora del libro, una filósofa, una de las personas más brillantes que conozco, Ángela dice, así como en algún momento los campos se alambraron, pero Internet se alambró. Internet no es una ciudad por la que podemos pasear. Internet es un shopping, Internet es un barrio cerrado, es un country, es un lugar en el que todo es con entrada, en el que todo está medido, en el que hay cámaras de vigilancia monitoreando todo lo que hacemos, y en función de eso se nos trazan caminitos para que circulemos, ¿no?
Entonces la escuela puede tomar ejes críticos para hacer un trabajo escolar sobre estas problemáticas, lo cual es distinto de tratar de salvar a nuestros hijos del flagelo de la adicción, por ejemplo. Las dos cosas tal vez son necesarias y no van una en contra de la otra, pero a nosotros, maestras, maestros, lo que nos toca es la parte escolar. Entonces, algunos de los ejes que se plantean en el libro tienen que ver con tematizar la interrupción, tematizar la distracción, tematizar la burbujización, esto de que nos movemos siempre entre iguales, entre parecidos, entre los que piensan lo mismo, hacer visibles estas formas de gubernamentalidad algorítmica tan eficaces, tan tremendamente eficaces, que hace que los celulares no son solo ventanitas a través de las cuales obtenemos informaciones, cosas, películas, canciones, mensajes. También son ventanitas a través de las cuales se nos mira, se nos vigila, se nos hacen sugerencias súper convenientes. Ya que estás delante de este que querés pagar, ya que viste el patrón del mal, ¿por qué no ves Narcos? Ya que sos amigo de fulanito, ¿por qué no te haces amigo de menganita? Otras personas que vieron este producto también compraron este otro. La semana pasada tuviste mucho me gusta en esta publicación, aprovecha y ponle una foto para tener más interactividad. Es decir, la mitad de los mensajes que recibimos no son de nuestros amigos, no son de nuestra abuela, son de Elon Musk. Entonces, hacer consciente, digamos, el tremendo poder de orientación de la conducta, de la voluntad, de la opinión, del comportamiento, el efecto dramático que está teniendo en la sociedad, en términos de concentración de poder, en términos de concentración económica y en términos de cambio de formas de vida. Que la tiranía de la conveniencia nos lleva a tomar decisiones, a aceptar condiciones y términos que tal vez si lo pensáramos un poco mejor no lo haríamos. Entonces, en lugar de hablar de autorregulación, hablamos de descolonizar el ocio, que no todo el tiempo de ocio sea tiempo frente a la pantalla. Hablamos de reconectar con el concepto de realidad y con el concepto de verdad. Hablamos de identificar las formas de extractivismo de las que podemos tratar de defendernos juntos. Hablar de ciertos usos más emancipatorios, más soberanos. Agustín Valle habla de estrategias de presentificación. Otra palabra difícil. Una estrategia de presentificación es una acción que hacemos para, de alguna manera, sacudirnos esa invitación al permanente aturdimiento plácido que nos propone la pantalla, a la permanente conexión anestesiada, de las relaciones de bajo voltaje emocional, a esta idea del reel, ¿no? El reel es un ejemplo perfecto de ese estado subjetivo del cual la escuela puede ayudar a salir a los alumnos. Porque el reel, esto lo dice muy lindo Agustín Valle en una entrevista que le hicieron la semana pasada, en todo el Fake, se llama Manifiesto Anti-Reel. Si quieren ver algo lindo esta tarde, cuando estén volviendo, en este manifiesto anti-reel les llama la atención sobre cómo en un reel nada termina y nada empieza, ¿no? Tarta de frambuesa, pasa, bombardeo en Irán, pasa, chica bailando en tanga, pasa, político hablando de que pasa, todo así. Adorni pasa, Mirta pasa, y son poquitos segundos de cada cosa. Una te hace reír, o te tendría que hacer reír, otra te da bronca, o te tendría que dar bronca, otra te espanta, te entristece, o te tendría que espantar o que entristecer, pero no pasa nada de eso. En el mismo tono neutro, sin mucha emoción, el dedito va pasando de una cosa a otra y nunca termina, sigue para siempre, hasta que alguien te llama o te dice tenés que irte a dormir, son las 4 de la mañana, o te dice mirá estamos en clase, estás acá o vas a un tranvía, como decían las maestras,